Un cordial saludo, le damos la bienvenida a nuestra presentación. Somos alumnos del Instituto Profesional AYEP. Nuestra presentación se tratará de los bancos de condensadores. Hablaremos distintos temas de los bancos. Primero que nada, ¿qué son los bancos de condensadores? Su funcionamiento, tipos de bancos de condensadores, su conexionado, ventajas y desventajas y sus componentes. Primero que nada, ¿qué son los bancos de condensadores? Un banco de condensadores es una agrupación de varios condensadores idénticos interconectados en paralelo o en serie entre sí. Estos grupos de condensadores se utilizan normalmente para corregir o contrarrestar características indeseables, como el retraso del factor de potencia, los cambios de fase inherentes de la fuente de alimentación eléctrica de corriente alterna. Los bancos de condensadores también se pueden utilizar en fuentes de alimentación de corriente continua, para aumentar la energía almacenada y mejorar la capacidad de corriente de ondulación de la fuente de alimentación. Los condensadores individuales son componentes eléctricos o electrónicos que almacenan energía eléctrica. Los condensadores constan de dos conductores separados por un material aislante o dieléctrico. Cuando una corriente eléctrica pasa a través del par de conductores, se desarrolla un campo eléctrico estático en el dieléctrico que representa la energía almacenada. A diferencia de las baterías, esta energía almacenada no se mantiene indefinidamente, ya que el dieléctrico permite una cierta cantidad de fuga de corriente que da como resultado la disipación gradual de la energía almacenada. El funcionamiento de los bancos de condensadores. Un banco de capacitores o condensadores toma energía eléctrica de la red y la almacena en forma de campo eléctrico. Una vez cumple el ciclo de carga, entregan o descargan dicha energía como una corriente capacitiva que compensa la corriente magnetizante que consumen las cargas inductivas. De esa forma se establece una disminución de la energía reactiva que consumen las cargas inductivas, la cual tiene un costo relativamente alto en la factura de compra de la energía. Hay dos formas de operación o funcionamiento: bancos conectados de forma permanente a la red y bancos controlados de forma automática, para conectar cuando se necesiten y desconectarlo cuando no se requiera. Los tipos de bancos de condensadores tenemos tres tipos: los bancos de condensadores con fusión externa, los bancos de condensadores con fusión interna y los bancos de condensadores sin fusible. Los bancos de condensadores con fusión externa. En este tipo de banco de condensadores la unidad de fusible se proporciona a cada condensador unidad externa. En caso de fallo, en cualquier unidad, el fusible externo de esta unidad se quemará. Cuando el sistema de fusible desconecta la unidad del condensador defectuosa, el banco continuará su servicio sin ninguna interrupción. En este tipo de unidades de condensador se conectan en paralelo. Los bancos de condensadores con fusión interna. Todo el banco de condensadores está construido en un solo arreglo. Según la clasificación del banco entero, varios elementos de condensadores están conectados en paralelo y en serie. Cada uno de los elementos de condensadores está protegido individualmente con una unidad de fusible. Como los fusibles y los elementos de condensador están colocados dentro de la misma carcasa, el banco se llama banco de condensadores con fusible interno. Y por último, los bancos de condensadores sin fusible. En este tipo de banco de condensadores, el número requerido de unidades de fusible se conecta en serie para cultivar una cadena de condensadores. Luego, el número requerido de estas cadenas se conecta en paralelo a la batería de condensadores de la granja por fase. Luego se conectan tres similares por banco de fase en estrella o delta para cultivar el banco de condensadores trifase. Diagrama de conexión. En el presente esquema del banco de capacitores se realiza la conexión de la siguiente manera: conectar las tres fases de alimentación eléctrica a la entrada del interruptor trifásico. Las salidas de este conectar a las entradas de los portafusibles trifásicos y las líneas L2 y L3 a los dos primeros portafusibles de control. Desde los portafusibles trifásicos, conectar hacia los contactores. Luego, recorrer las tres fases de la salida de los contactores hacia cada capacitor. Bueno, para conexionar el contactor con bobina de 230 volts de corriente alterna, se conecta el neutral al último portafusible de control. Lo siguiente es instalar un transformador de corriente importante, que P2 está encarnado al lado de la carga. Conectar al lado secundario del transformador de la corriente en el relay de factor de potencia. Por seguridad, el lado secundario del transformador debe estar a tierra.
Desde el portafusible, cablear L2 al relay de factor de potencia. Hacer lo mismo con la fase L3 y otro cable al terminal A. Esto último será la alimentación para las bobinas del contactor. Hacer la conexión de la salida 1 con el terminal A1. Esto va a ser como interruptor de la etapa 1 y hacer lo mismo con la etapa 2 y 3. Finalmente, realizar el vínculo de los terminales A2 con cada contactor y cablearlos al vínculo neutral. 3. Bueno, tenemos las ventajas de los bancos de condensadores. Hay ventajas de las diferentes conexiones de bancos de condensadores. En primero, condensadores individuales en la carga, o sea, técnicamente más eficientes y más flexibles. 2. El banco fijo es más económico en instalaciones pequeñas. Banco automático, lo mejor para cargas variables, evita las sobretensiones, bajo costo de instalación. Y combinación, más práctico para un mayor número de motores o cargas. Desventajas de los bancos de condensadores. Desventajas de las diferentes conexiones de bancos de condensadores. 1. Condensadores individuales en la carga. Mayor costo de instalación y mantenimiento. En el banco fijo, menos flexible, requiere interruptores o interruptores automáticos. 3. Banco automático, mayor costo de equipo. En combinación, menos flexible. Bueno, los componentes de bancos de condensadores. Los capacitores son equipos capaces de acumular electricidad. Están constituidos básicamente por dos placas conductoras colocadas frontalmente en paralelo y separadas por un medio cualquiera aislante, que puede ser aire, papel, plástico, etc. En las caras externas de estas placas se conecta una fuente de tensión que genera un campo electrostático en el espacio comprendido entre las dos placas. Los capacitores deben contar con protocolos de ensayo. En el tablero de bancos de condensadores encontramos los siguientes dispositivos: regulador de factor de potencia, contactores, los condensadores y dispositivos de protección. Y para finalizar nuestra presentación, como conclusión, con el paso del tiempo, la eficiencia energética de los sistemas eléctricos de potencia tiene como finalidad optimizar cada día los recursos energéticos y transformar la mayor cantidad de energía consumida en energía útil. Al final de la presentación, le damos gracias por su atención, deseando que el material expuesto sea de utilidad para ampliar sus conocimientos sobre los bancos de condensadores.